Principal promotor de la alianza de grupos empresariales con partidos opositores como el PRI, el PAN, el PRD, para instrumentar, crear, organizar campañas políticas y mediáticas en contra del gobierno actual de la Cuarta Transformación, pero sobre todo en contra de todas las ideas, reformas, iniciativas o proyectos que lideré Andrés Manuel López Obrador. Él es Claudio Xicotencal González, aunque le choca su segundo nombre, nunca lo usa. Tiene que llevar la cruz de su parroquia a cuestas. Claudio Xicotencan González Guajardo se ha resistido a pagar un crédito fiscal por 16.837.399.26 porque nos debe a todos los mexicanos. Ese señor que se jacta de tener una fundación en contra de la corrupción, Mexicanos contra la Corrupción. Es una fundación creada y liderada por Claudio X González, en donde se busca, según ellos, señalar y quitar por completo todo índice de corrupción dentro del sistema político, dentro del gobierno y la sociedad en México. Sin embargo, oh sorpresa, es dicha fundación, Mexicanos contra la Corrupción, la principal evasora de impuestos, ya que en el 2020 fue señalada como una fundación fachada. ¿Qué quiere decir? Que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización fundada por Claudio X González, utiliza una red muy parecida al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal, y es que la jefa del Servicio de Administración Tributaria, o sea, del SAT, Raquel Buenrostro, hizo una investigación para preguntarse y darnos a los mexicanos la explicación del por qué muchos empresarios jamás han pagado impuestos. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿por qué un dueño de una televisora, de una cadena comercial tan grande como lo es Ricardo Salinas, jamás había pagado un solo peso de impuestos? ¿De qué privilegios goza el dueño de TV Azteca para no pagarle impuestos a México, a los mexicanos? Porque a nosotros nos cobran los impuestos en el súper, en la farmacia, en la tiendita, en la gasolina, en los medicamentos, en todo lo que consumimos, y va directo, en la nómina, en nosotros los mexicanos, se nos cobra el impuesto cuando rentamos un inmueble, cuando compramos una casita, cuando solicitamos un crédito, cuando vamos al doctor, cuando vamos a la farmacia, al súper. ¿Y por qué esas personas no pagan impuestos? Y curiosamente, Ricardo Salinas Pliego y Claudio X González son los principales opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al día de hoy. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el señor del copetito coquetón, Claudio X González, porque grupos relacionados con este empresario han interpuesto amparos contra algunas de las obras y decisiones impulsadas contra el actual gobierno. Eran los principales solventadores de los gastos de los ambientalistas que andaban haciendo su espectáculo en Tulum para frenar, por ejemplo, el Tren Maya. Las declaraciones de la jefa del SAT, la licenciada Buenrostro, sostuvieron que se detectaron fundaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tienen un esquema de evasión fiscal bastante complejo y bastante solapado por sexenios anteriores. Hay cosas impresionantes, declaró, sobre todo cuando existen dentro de esos esquemas que se contrata gente que no existe, nóminas fantasmas, presupuestos inflados, cheques que no saben ni a dónde va, pero como él mismo es juez y parte dentro de la fundación, el señor X González, pues hacía de su fachadita contra la corrupción lo que él quería. Lo extraño, lo que da risa, es ver publicaciones como esta que les voy a compartir del señor Claudio X González, donde habla de la corrupción. Nos dice, la corrupción es el peor tipo de impuesto
porque no solo desvía los recursos, sino también erosiona la confianza de las instituciones. Esto lo puso en el 2017 el señor Claudio X González en sus redes sociales. No puede ser posible tanto cinismo, tanta desvergüenza, porque desde antes del 2017 el señor González no ha pagado un solo peso. Imagínense que debe al SAT 16,837,399 pesos, y Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto se hacían de la vista gorda. Al día de hoy les molesta que exista un gobierno que les pida cuentas, que obligue a Ricardo Salinas y a Claudio X González a cumplir con las obligaciones de todo mexicano. ¿O por qué ellos tienen privilegios? Les pregunto a todos ustedes. Pues al día de hoy un tribunal ha obligado al señor Claudio X González a que tiene que pagar la deuda que existe desde el 6 de octubre del 2017 en el sexenio de Peña Nieto, porque aquí no se van a andar con que no pagues, compadre, no pasa nada. Mira, aviántate una nota donde hables bien de mi gobierno, pon bonita a mi mujer, hazle una novela, un protagónico o algo, y ahí quedamos, compadre, quedamos tablas. Al día de hoy no existen esos compromisos, esos compadrazgos, y se tiene que cumplir con las responsabilidades que cumplimos todos los mexicanos, porque les pregunto a todos ustedes que me están viendo, si ustedes van al SAT y le dicen, hombre, pa, ahorita no traigo, pero ¿sabes qué? Después nos arreglamos, no te pago impuestos. Y nos dicen, sí, no te preocupes, no pagues impuestos, no pasa nada. No, a nosotros van y nos embargan, nos quitan, nos cobran intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? A los grandes empresarios como este señor que vemos metido y metiendo las narices en la política de nuestro país en todos lados, ¿por qué a él no se le obliga a cumplir con sus responsabilidades como mexicano? Porque todos nosotros somos puntuales en pagar, y no, hombre, aunque quisiéramos estirarle un poquito, no nos dejan, porque, por ejemplo, de nómina te descuentan los impuestos, cuando rentas te descuenta el notario, pero que si luego los impuestos, o no, en el súper, en las medicinas, no te van a preguntar, oiga, ¿quiere pagar ahorita los impuestos o se lo dejo para luego? No. ¿Y por qué a ellos sí? Les pregunto. ¿Y por qué Claudio X González es el mejor amigo del PRI, el PAN y del PRD en la actualidad? ¿Por qué critica tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sexenios anteriores todo estaba perfecto en el país para personas como esa? El señor X González está buscando impugnar la resolución del tribunal y la demanda del SAT, porque asegura que con la documentación aportada durante la etapa de fiscalización se demostró que no debe tanto, que es menos, y que entonces no piensa pagar. Quiere ampararse el señor Claudio X González, pero ¿saben qué? Los mexicanos ya no nos vamos a dejar. La octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sentenció al empresario Claudio González Guajardo a pagar los 16.8 millones de pesos que le debe al SAT, a la de ya presuntamente había evadido mediante alegatos legales y recursos y amparos y esto y esto y esto y hecho, pero ya se le está obligando, tiene que saldar su cuenta. 16,837,000 pesos nos debe a todos los mexicanos, porque esos impuestos son para nosotros, para nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros vialidades, los programas de atención que ahora sí llegan a todos los mexicanos. Y les voy a dejar un pequeño dato esta mañana a toda la gente hermosa que me acompaña antes de empezarlos a saludar. Cuando vas al súper y compras un producto, por default te cobran impuestos. Pues aquí les voy a enseñar los productos que se quedan con nuestros impuestos y no llegan de nuevo a nosotros. ¿Qué quiere decir? Se supone que nosotros pagamos impuestos en comida, en medicinas, en alimento para perros, en refrescos, etcétera, etcétera, etcétera.
Se supone que ese impuesto llega al SAT y luego se destina por medio del gobierno federal a los proyectos de bienestar para los mexicanos. Quiere decir que ese dinero de nosotros se hace un cochinito y ese cochinito se utiliza para carreteras, para hospitales, para escuelas, para programas sociales, para beneficio de los mexicanos. Bueno, hay marcas que le pertenecen al señor Claudio X González que nosotros sí nos descuentan el impuesto porque ya viene dentro del precio de ese producto, pero ese dinero no llega a nosotros y se queda en las cuentas bancarias del señor Claudio X González para darse la gran vida de rey que lleva. ¿Cuáles son esas marcas? Aquí se las dejo para que tengan en cuenta acá. ¿Quiénes se quedan con nuestro dinero y no pagan impuestos en este país? Así las cosas dentro de la política en México. Por eso Claudio X González le urge que Andrés Manuel López Obrador se vaya, porque todas estas marcas que están viendo aquí se quedan con nuestro dinero, señoras y señores. Ya ustedes sabrán si las van a seguir consumiendo o les van a dar el mismo interés y la misma importancia que ellos nos dan a nosotros.